Bueno, yo traía una cosa para leer, porque creo que está mejor conversar, ¿no? Pues como declara, ¿no?, mi apellido de manera un tanto estridente, yo tengo una relación filial con Enrique Flores Barón, que es mi bisabuelo, y Ricardo, que es mi tío bisabuelo, Jesús, en fin, bueno, toda una rama familiar, ¿no?, que no se limita a Enrique. Nuestra posición, ¿no?, con respecto al acervo se deriva de esta herencia y es hasta cierto punto distinta, ¿no? Más bien en su origen hay una herencia, una transferencia material, ¿no? En la casa de mi abuelo había un cuartito lleno de papeles y eran objetos, ¿no?, antes que textos. Esos papeles es una colección de documentos que mi bisabuelo Enrique consiguió acopiar a lo largo de su vida y que ahora yo tengo en mis manos. Tuvieron que pasar algunas generaciones para reconocer que estos objetos eran textos y que contenían dichos, ¿no? Y que además tuvieron que pasar la generación de mi abuela, la de mi padre, para reconocer el valor, ¿no?, de estos papeles. En torno a este valor, o más bien a partir, ¿no?, de esta atribución estimativa, del hecho de que estos papeles pudieran tener un valor para la historia, tuvimos la inquietud de salvarlos, porque todo en este mundo perece, ¿no?, y especialmente el papel es una cosa muy perecedera. Y una colección, un acervo, impone la tarea de conservar, de preservar, ¿no?, la existencia física de los papeles que la componen. Entonces, a partir de la inquietud de conservar esos papeles y a esta primera meta se sumó el propósito de permitir que fueran consultados, ¿no? Estas dos decisiones se conjugan y la solución que se nos ocurrió fue conformar una asociación civil. ¿Por qué? Estos papeles, esta colección, nosotros la recibimos ya con algunas pérdidas, ¿no? Hubo robos, ¿no?, algunos despojos, ¿no?, de estos papeles, y se nos ocurrió que dotarlos de un marco jurídico podía asegurar de alguna manera velar por su integridad como colección documental. De modo que formamos una asociación civil y eventualmente aquí entra como mi propia, ¿no?, historia de vida. Yo estudié Relaciones Internacionales en el Colegio de México y solamente al final de mi carrera me interesé por fuentes de archivo y fue para mí un deslumbramiento, ¿no? Es una de las experiencias literarias, ¿no?, de los momentos de alumbramiento, ¿no?, estético y literario más hermosos que he vivido han ocurrido en archivos. Entonces, no sé si, más bien lógicamente, más bien con una lógica que no es obvia, el primer archivo que yo consulté, los primeros papeles, ¿no?, que tuve en las manos, venían del archivo de Porfirio Díaz, que está en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, déjenme platicarles que es una colección extraordinariamente rica. Yo solamente encontraba metáforas que salen de mi experiencia como lector de novelas, por ejemplo, para describir mi experiencia, ¿no?, mi vivencia frente a los archivos de esa época. Yo decía que lo único mejor que yo había leído a Tolstoy era el archivo de Porfirio Díaz, ¿no? O sea, la única genialidad literaria más fina, ¿no?, y más verosímil que yo había encontrado estaba allí en esos papeles. Y yo empecé a tener fantasía de tener esa colección en mi casa y dedicarme exclusivamente a leer esos papeles como Proust, ¿no?, alejados de la vida, ¿no?, cotidiana. Y no sé, o sea, esto me va conduciendo tal vez a lo que voy es hay infinidad de historias en un archivo, ¿no? Un archivo es como hojarasca, ¿no?, con retazos de vida, ¿no?, con vislumbres fugaces e íntimos en algunas ocasiones del mundo y del pasado. Yo recuerdo, no sé, quisiera citar un ejemplo, ¿no?, para comunicar de qué estoy hablando.
En el archivo de Porfirio Díaz, una de las maravillas que hay es que muchísima gente se refería al dictador que escribía cartas pidiéndole favores, ¿no? Entonces yo concebí en algún momento la fantasía de con esos papeles hacer una investigación sobre la fenomenología de la súplica o sobre la súplica como género literario, ¿no? Porque increíblemente todos los ejercicios en el género de la súplica que encontré en el archivo tenían como una estructura no similar. Entonces yo dije, se puede analizar formalmente la súplica como un fenómeno discursivo. Bueno, uno de los casos, por ejemplo, me encontré una carta en que una mujer le escribía a Porfirio Díaz y le recordaba si su memoria, lo leí esta mañana otra vez antes de venir aquí, o sea, si su memoria no es estrecha, una cosa así, Porfirio Díaz recordará que en los tiempos en que defendía la República durante la intervención francesa en no sé qué punto de la Sierra de Oaxaca, solía parar en no sé qué hostería, y que esa hostería la atendía el señor don fulano de tal, y que ese señor don fulano de tal tenía 2 niñas, y que la favorita de Porfirio Díaz era Juanita. Es Juanita quien le escribe, ¿no? Entonces era brutal, ¿no? Unos recursos, ¿no?, para mover a la empatía y a la conmiseración. Y luego esta señora le decía, bueno, pues Juanita, que ahora viene a la Ciudad de México con sus 2 hijas, está buscando dónde meterlas a la escuela y le pedía una beca para ellas, ¿no? Porfirio Díaz solía contestar esas cartas. Como esas, muchísimas, ¿no? Entonces era de pronto acceder a historias silenciadas, ¿no?, a mundos de vida totalmente ignorados, ¿no?, por la historia política, por ejemplo. Entonces fue el archivo de Díaz donde yo descubrí la riqueza del mundo, ¿no?, la riqueza del pasado y la riqueza de los textos para permitirnos acceder al mundo. La otra cosa, no sé, yo lo compararía con Tolstoy, como les digo, ¿no?, que es así, si uno tiene una idea de cómo piensa un perro, es porque ha leído los pasajes de cacería de Guerra y Paz o de Ana Karenina, ¿no? Bueno, luego, solamente después recordé, bueno, esto es una ficción literaria, ¿no?, más bien caí en la plena conciencia de que en la familia existía un archivo y comencé a leerlo. Y retomé el esfuerzo que había hecho mi padre fundando esta asociación civil y que se conjugó con este interés íntimo y más bien poético por los archivos para avanzar más en el camino, ¿no?, de este proyecto de conservarlo y de eventualmente difundirlo. La asociación civil estaba ahí, un poco olvidada, un poco empolvada, como un recurso para llevar a cabo estas tareas, y a la fecha yo sigo sorprendido de lo fructífera que ha sido la persecución de estos objetivos hasta la fecha. De entrada, la asociación civil fue una forma que nos ha permitido captar recursos para hacer un inventario, ¿no?, de los papeles, por ejemplo, que es una cosa necesaria para poder saber qué hay y para comunicar qué tenemos, para que alguien consulte, ¿no?, una lista de objetos y los vea posteriormente, después de haber discriminado qué cosa es de su interés, ¿no? Para esa tarea fundamental de discriminación y de reconocimiento es necesario tener un inventario, pero para elaborar un inventario se necesitan recursos humanos, y para tener recursos humanos se necesitan recursos financieros. Entonces hemos obtenido apoyos de asociaciones civiles en México y en el extranjero. Una dependencia del Ministerio de Cultura español nos dio un apoyo el año pasado que estamos ejerciendo ahora, y que nos ha permitido pagar a 2 estudiantes muy inteligentes de la UNAM, que se me olvidó invitar, pero que hubiera estado muy bien que vinieran, a avanzar, ¿no?, haciendo un inventario. Y luego, en la meta ambiciosa, ¿no?, de darlo a conocer, pues se imponía la tarea de reunir las condiciones mínimas, ¿no?, para que la consulta fuera posible. Y las condiciones mínimas pues son caras, ¿no?, a la larga. Se nos ocurrió movilizar el archivo de Enrique aprovechando la coyuntura del centenario, que nos permitía explotar el simbolismo que tiene para la historia nacional, explotar a la nación para conseguir la meta de un espacio y hacerlo disponible. Tuvimos la capacidad de convencer al gobierno local de que nos prestara un inmueble que estaba en completo abandono, y este inmueble es donde se encontraba la imprenta del hijo de Loizote. Para concluir, ¿no?, o para avanzar más en la dirección de estas metas, pues necesitamos muchísimos recursos adicionales y falta mucho por hacer, y apenas he hablado de lo que este archivo contiene, ¿no?, que es desde luego lo único que importa.